Seguimos recordando al centro de la Navidad, que es Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, como hemos estado viendo, ¿sí? Y en este caso abordaremos de manera concisa su nacimiento y los hechos que rodearon al mismo. Y vamos a basar nuestra lectura bíblica en San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne. La primera parte nada más del versículo. Todas las profecías referidas a la llegada del Hijo del Hombre que hemos visto fueron cumplidas en el tiempo de Dios y dentro de la historia de los hombres. El Dios eterno, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, abandonó la gloria eterna y se hizo uno como nosotros. Para llevarlo adelante, tomó una humilde familia de Nazaret y la preparó especialmente a María, enviando al ángel Gabriel, quien le dijo que el Espíritu Santo la iba a cubrir. Y el poder de Dios, el poder del Altísimo, iba a concebir al Hijo de Dios en el vientre de María, ya que de ella nacería el Cristo, el Mesías esperado para los judíos. Pero también preparó a José, dándole certezas, que no abandonara a María, ya que ese embarazo era obra de Dios, y guiándolo en las decisiones que él tuvo que tomar también. El soberano Dios intervino también para guiar a los magos, ese recordado hecho que también está ahí en San Mateo capítulo 2. Los mal llamados reyes, a su visita al niño, y como no vamos a mencionar también a los pastores de Belén, estos hombres que también fueron, le anunciaron precisamente el nacimiento del Señor, esos ángeles, y cuando escucharon la noticia del nacimiento fueron y adoraron al niño. Todos estos acontecimientos los tenemos en los evangelios de Mateo y de Lucas. No vamos a ver en detalle todos porque no va a dar el tiempo, ¿no? Pero sí podemos mencionar una cronología de los acontecimientos, ¿sí? Un ángel aparece a José. Esto está en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Otro ángel, Gabriel, aparece a María. Esto está en Lucas 1, 26 al 38. El nacimiento de Jesús, propiamente dicho, esto está en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. La visita de los pastores, que lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 17. La presentación en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Las palabras de Simeón y de Ana con respecto al niño, esto lo vemos en Lucas 2, del 25 al 38. La visita de los magos, esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. La huida a Egipto, esto lo podemos ver en Mateo 2, del 13 al 15. Y el regreso a Nazaret, esto lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. No vamos a poder verlo, te dejo las citas para que vos lo puedas ver en la Biblia. En todos estos pasajes bíblicos vemos cómo Dios, cuando llegó el momento, cumplió su palabra, la que él había anunciado, y envió a su Hijo al mundo, al mundo de los hombres, haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios, para hacer la obra de la redención. Vamos a leer el nacimiento de Jesús, que lo encontramos, como hemos dicho, en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días, dice la Biblia, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas, como buen historiador,
comienza nombrando el nacimiento de Jesús con un hecho histórico absolutamente comprobable. Cuando Jesús nació, Augusto, César, era emperador romano. Esto está en la historia. Y Cirenio era gobernador de la provincia romana de Siria, a la cual pertenecía el territorio de Judea. Por eso estos datos que da Lucas, que son absolutamente comprobables en la historia. Obedeciendo a un edicto del emperador, José y María, que vivían en Nazaret, se tuvieron que trasladar a Belén, ya que él era de la familia de David y su origen era precisamente el pueblo de Belén. Allí, María cumplió los meses de gestación y nació Jesús. Lo hemos visto, el verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cada vez que leo esto me llena de asombro, porque en realidad el que estaba llegando a este mundo, el que estaba naciendo, el que estaba tomando forma de hombre, era el Verbo eterno de Dios, el creador del cielo y de la tierra, aquel que es sustentador de todo, como dice Colosenses 1:16 y 17, porque en él, en Jesús, en este que estaba naciendo allí en Belén, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si la tierra hoy está girando sobre su eje, si el tiempo está pasando, si el sol sigue saliendo, si las estrellas se siguen mostrando de noche, si la tierra sigue produciendo alimentos, si todos los procesos biológicos de la vida todavía siguen, si estás con vida, es porque el eterno Dios, creador y sustentador, está interviniendo en todo esto y está dando vida a todo lo que se mueve. Pero para el Dios Todopoderoso, que se hizo carne, no había lugar, como hemos leído en el texto, no había lugar en este mundo para recibirlo. Y su recepción fue un pesebre improvisado como cuna. ¡Qué paradoja! ¿No es verdad? Así fue y así también ahora y así fue siempre. El hombre como humanidad rechaza y sigue rechazando a Dios. Esto lo describe Juan, el evangelista Juan, en su evangelio. En Juan 1:9 leemos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Juan 3:19 al 21 leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la razón por la que el hombre, la humanidad, hombres y mujeres, vos y yo, rechazamos a Jesús. No queremos quedar expuestos a la luz escrutadora de Dios, ya que ella ilumina nuestro corazón. Y cuando ilumina nuestro corazón, su luz muestra lo que hay ahí. Y ahí encuentra mi mentira, mi orgullo, mi hipocresía, mis bajos instintos, mi falta de valores, mi doble vida, mi egoísmo,
mi engaño, y podría seguir. En definitiva, mis pecados. A esto llama la Biblia y Dios lo llama pecado. Y eso produce en mí una profunda angustia, una total desesperanza, una falta de paz, un vacío existencial. En definitiva, mi muerte, la separación de Dios. Y esta experiencia que es mía, seguramente también es tuya. Recordando lo que dice la Biblia en Romanos 3:23, todos pecamos y estamos alejados de la gloria de Dios. Pero esta experiencia y esta realidad en nuestra vida, Jesús ha venido a cambiarla. Él dice, el Emmanuel, Jesús, el Emmanuel de Dios, el Dios eterno, el que se hizo hombre, el que nació en Belén, como hemos visto, el que vivió entre nosotros, pero no hizo pecado. Él dice, yo la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mientras Jesús estuvo en este mundo, los hombres vieron esa luz. Esa luz inocultable de su amor, de su misericordia, de sus obras, de sus sanidades, de esas palabras llenas de vida que salían de su boca. Pero al final de la vida de Jesús, cuando los hombres no soportaron esa luz, decidieron matar al autor de la vida. Y las tinieblas de mi pecado cayeron sobre la cruz, sobre él. Y hubo tinieblas en la tierra, dice el evangelista que relata la muerte del Señor allí crucificado entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Algo inconcebible. Pero esas tinieblas describen de una manera categórica mi pecado y tu pecado, que fueron sobre él. Y esto provocó en Jesús el grito más desgarrador de la historia humana. Estando colgando él allí en la cruz, dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y un silencio fue la respuesta. Él fue desamparado para ampararte a vos y para ampararme a mí. ¡Qué regalo! Pero esto no terminó allí. La muerte no podía contener al autor de la vida. Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Dice Romanos 4:25 esto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No está aquí, pues ha resucitado, decía el ángel cuando se aproximaban las mujeres a buscar el cuerpo del Señor. En Navidad acostumbramos a enviar saludos de paz y de esperanza. Con todo cariño. Te decimos que si esa paz y esperanza no están basadas en Jesús, son palabras sin sentido. La esperanza del creyente es el Cristo resucitado. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Querés vivir de esta esperanza? ¿Querés sentir esta esperanza? ¿Querés que la esperanza de Dios sea una realidad en tu corazón? Ora a Dios. Pedirle perdón por tus pecados y cree de todo corazón en Jesucristo como tu Salvador. Y la esperanza de este Cristo resucitado va a ser una realidad en tu vida.
y va a llenar tu vida. Que el Señor te bendiga.